Vamos a ir con la estructura cuaternaria. Bien. Bueno, ¿qué es una estructura cuaternaria? Tenemos proteínas, la vimos lineales, después la plegamos a secundaria, después la plegamos a terciaria. Ahora vamos a acercar más de unidades, más de una unidad terciaria, la vamos a aproximar una con otra y la vamos a unir de alguna manera. Si, por ejemplo, cada una de esas unidades de estructura terciaria, como esa que marca ahí con el puntero, podemos decir que es un monómero, pero si yo le aproximo a otras unidades, se van a establecer algunos vínculos, por ejemplo en un tetrámero, ahí tiene 4 unidades de estructura terciaria unidas. Entonces cuando se unen proteínas de estructura terciaria, se forma una proteína con estructura cuaternaria. Bien, ¿cómo vamos a mantener unidas esas proteínas? Si no hay algo que lo una, se van a separar inevitablemente. Entonces, de alguna manera se tienen que mantener unidas. Bueno, la forma en que se estabilizan estas proteínas es de la misma manera que en el caso anterior. Esta subunidad tiene un R positivo, se le acerca a otra subunidad con un R negativo, interaccionan por una atracción electrostática, por ejemplo. O se pueden formar entre R de subunidades separadas puentes disulfuro o puentes hidrógenos, pero siempre entre los R's de una subunidad con el R de otra subunidad. O también puede haber interacciones hidrofóbicas. La cuestión es que son el mismo tipo de interacciones, nada más que no que ocurren dentro de la misma subunidad, sino entre subunidades de proteínas. Y de esa manera tenemos una proteína de estructura cuaternaria. Un ejemplo típico, hay muchas proteínas de estructura cuaternaria, pero muchas, hay enzimas que también son de estructura cuaternaria, pero el más clásico es la hemoglobina, que creo que que está acá como ejemplo en esta imagen. Que es un tetrámero y cada una de esas subunidades tiene, digamos, el grupo hemo que puede llevar oxígeno. Y con esto ya terminamos proteínas, creo que es la última transparencia, con 2 conceptos que quiero que les quede claro. El concepto de desnaturalizar una proteína. ¿Qué significa desnaturalizar una proteína? Alterarle la estructura nativa, o sea, ustedes fabricaron esta proteína para que tenga esta forma en esta célula que tiene un determinado pH, de alguna manera ustedes le están metiendo algún factor físico-químico que hace que esa proteína se deforme y se rompa la estructura o cuaternaria, o terciaria, o secundaria. O sea, cuando ustedes rompen la estructura cuaternaria, terciaria y o secundaria, están desnaturalizando. Entonces ustedes pueden desnaturalizar esta proteína por algún efecto, como por ejemplo temperatura, cambio de pH, alguna cuestión ionizante, se desarma o se cambia o se modifica esa disposición espacial, pero si la vuelven a las condiciones, digamos, nativas, se puede renaturalizar. No todas se pueden renaturalizar, pero muchas de ellas se pueden volver a su conformación, digamos, natural para que sea funcional. Cuando ustedes... Sí. Perdón. Entonces, solamente va a destruir la proteína, pero va a conservar su estructura primaria. Exacto. Que va a conservar la cadena. Exacto. Has usado las palabras justas. Vos podés romper hasta secundaria, pero la cadena se mantiene intacta. Entonces vos por eso le volvés a las condiciones originales y la proteína por ahí recupera su forma que la hace funcionar. Ahora, en función de lo que vos preguntaste, ¿qué pasa si rompemos la estructura primaria? Si rompemos los enlaces peptídicos. Estamos en este segundo punto. Hacemos lo que se denomina la hidrólisis. Romper un enlace peptídico es destruir totalmente la proteína. Cortar los enlaces peptídicos y separar los aminoácidos. Y los aminoácidos, si ponen ustedes... Disculpe. Sí, decime. ¿Cómo la podemos desnaturalizar, había dicho? ¿Hay distintas formas? Sí, por temperatura o por pH son las formas más clásicas, por decirlo de alguna manera. Pero pueden ser por algún tipo de por decir, rayo X, energía ionizante, algún otro tipo de reacción o efecto, digamos, físico-químico que también puede llegar a desnaturalizarlo. Pero lo que nosotros trabajamos en los prácticos siempre es temperatura o cambios de pH. Bueno, la hidrólisis, retomando el concepto de hidrólisis, es cortar los aminoácidos, separar aminoácidos.
Eso es lo que se denomina hidrólisis. Ustedes pueden decir, bueno, yo hidrolicé la proteína, como está en este esquemita muy gráfico, ven, la proteína con sus enlaces peptídicos, los aminoácidos unidos, la hidrolicen, quedan los aminoácidos todos separados. Yo tengo los aminoácidos uno al lado del otro y no se van a volver a unir. A la diferencia de la desnaturalización, que por ahí se renaturaliza, no. La hidrólisis no ocurre espontáneamente. Es todo un proceso biológico extremadamente complejo que vamos a ver al final del curso. Entonces, ¿qué es la hidrólisis? Romper los enlaces peptídicos. Lo hacen las enzimas, acá dice, ven, actividad enzimática, se denominan proteasas, las que hidrolizan enlaces peptídicos, o sea que una proteína que es enzima hidroliza los enlaces peptídicos de otra proteína. O por una reacción química que implica un pH muy ácido y calentamiento. Profe, Sí. en la desnaturalización, tengo entendido que las estructuras cuaternarias y hasta a veces las terciarias están regidas por otras enzimas, entonces desnaturalizarla, ¿cómo se puede volver sin tener las enzimas? Mira, en general, viste que hay 4 tipos de uniones que la pueden mantener estables. Entonces, cuando vos haces algún cambio drástico, como puede ser un pH muy ácido o muy alcalino, muchas de esas interacciones se rompen y se pierden, pero hay otras que se pueden conservar, como pueden ser los puentes disulfuro. Eso normalmente los puentes disulfuro se rompen por una acción enzimática. O trabajando con lo que se llama en un laboratorio con un detergente, que uno de los más conocidos es el que se denomina SDS. Pero el hecho de alterarle el pH o calentarla hace que se modifique la estructura, por más que quede en algunos puntos unida la proteína, pero pierde también su función. O sea que también la desnaturaliza por pH y por temperatura en la proteína de estructura cuaternaria. Por más que algunas subunidades queden todavía parcialmente unidas por los puentes disulfuro, que son bien resistentes. Así que también hay desnaturalización de proteínas cuaternarias, terciarias y también de estructuras secundarias. Sí, a lo que me refería es que la desnaturalización de una estructura cuaternaria o terciaria, para formar esa estructura muchas veces se precisan de muchas enzimas, o sea, Sí. no es que se pliegan por sí mismos. Y por ahí, o lo que había entendido de leer otros libros, era que una vez desnaturalizada era muy difícil volverlo, o sea, que Bueno, era casi imposible. sí, es cierto. Por eso le dije que no todas las proteínas se renaturalizan. Algunas de ellas se pueden renaturalizar fácilmente. También depende del grado de daño o cambio que sufrió. Por ejemplo, si una proteína en su estado natural trabaja bien a pH 7 o 6,5, si vos la llevaste a pH 7,5, el daño, si bien se puede modificar un poco la estructura, no es tanto, y si vos volvés a pH 6,5 se renaturaliza sin ningún problema. Gracias, profe. Por eso depende mucho del daño que le haces en el proceso de desnaturalización. Un ejemplo típico de algo que es irreversible y que les encanta a todos ustedes es la clara del huevo. La clara del huevo, ustedes abren el huevo crudo y ven todo un líquido blanco viscoso, fluido pero viscoso, lo ponen a hervir al huevo y esa parte fluida viscosa se vuelve un sólido. Bueno, esa es la proteína del huevo, la albúmina del huevo, que se desnaturalizó por temperatura. Y es totalmente irreversible. Eso no hay forma de volverlo atrás. Es el ejemplo típico de una desnaturalización irreversible. Profe, una consulta. Sí. Profe, Hay una vez que en la hidrólisis que la proteína pasa a aminoácidos. Esos aminoácidos libres no pueden volver a juntarse. No espontáneamente. Hay todo un proceso bioquímico y los puede volver a utilizar. Tengan en cuenta ustedes, en una célula permanentemente la célula tiene proteínas, enzimas que van hidrolizando sus propias proteínas. Van liberando los aminoácidos y la misma célula los va reciclando y los va reutilizando. Es como una renovación permanente que hay en la célula, de sus moléculas. Se degrada sus proteínas, degrada otras moléculas también, y la misma célula con esos mismos elementos, más algunos otros nuevos que va incorporando, va rearmando sus propias proteínas. O sea, no es que no sirven más de esos aminoácidos y se descarten, sino que la misma célula tiene sus propios mecanismos en su metabolismo para ir reciclando
algunos aminoácidos, otros los degrada para otros fines, incorpora nuevos aminoácidos, es todo un proceso muy dinámico. Bueno, déjenme cortar con la grabación porque si no nos va muy largo con este y después me van a retar ahí del aula virtual. Profe, una pregunta antes de que termine. Sí, dale. Entonces podemos decir que la hidrólisis rompe hasta la estructura secundaria. Esperame un segundito. La hidrólisis destruye totalmente la estructura de la proteína. Ya no hablemos más de estructura cuaternaria, terciaria o secundaria. Hablemos de destrucción total de la proteína. O sea, hidrólisis es separar los aminoácidos y ya no te queda nada de proteína. Ok, gracias. Bueno, detenemos la grabación. Esta sería la primera parte del teórico.